Y. Prehistoria del socialismo. Lo que distingue con rasgos autónomos la lucha presocialista, es ser un fruto del instinto. Ante la desproporción económica y social, el hombre reacciona, mas su reacción no tiene una finalidad, ni ha sabido proporcionarse una norma. La conciencia le ha advertido lo evidente del mal, pero la falta de examen crítico no le ha permitido valorizar los elementos integrantes de tal estado y mucho menos descubrir las leyes de su causación. No existiendo esta, su método de lucha y defensa no puede realizarse y su reacción carece de un tipo determinado de finalidad. En algunos casos es porque evidentemente no existen los factores económicos que autentiquen una lucha. No queremos hacer valer las luchas que desde Oriente con Cristo, en Roma con los Gracos, a través de la Edad Media con los movimientos del norte itálico y de Castilla, y más tarde en el siglo XVI en Hungría, dieron manifestaciones de este instinto de justicia. Coloquémonos más cerca, donde el análisis encuentre elementos tangibles. Hasta la mitad del siglo XVIII y a pesar de los sistemas de algunos pensadores, de que más adelante hablaremos, las masas permanecieron distanciadas de todo movimiento social. Más tarde estos movimientos en las masas se presentan, pero revisten dos caracteres que imposibilitan colocarlos en las luchas propiamente sociales. O existe en realidad el movimiento proletario con sus tendencias reivindicadoras, pero el pueblo no tiene conciencia de ese espíritu que les corresponde, o el movimiento de las masas no es evidentemente proletario. Los movimientos conscientes en que las masas toman parte no tienen como causa y fin la defensa de sus intereses económicos, que siempre han estado en pugna con los de la clase poseedora. Ha constituido un fuerte desvío histórico el considerar como movimientos socialistas los habidos en 1789, 1793, 1830 y 1848. Si analizamos los dos primeros, que corresponden a la Revolución Francesa, encontraremos, a pesar de las tentativas de demostración en contrario de Delbruck y otros, que el elemento caracterizante de la Gran Revolución fue eminentemente burgués. La lucha revolucionaria entonces se hizo por la igualdad, por la fraternidad, por la libertad. Pero una libertad como la que aún conservamos, una libertad como la entendía la burguesía y para la burguesía. Una igualdad sí, pero una igualdad que se presta a las mayores desigualdades. Además, aquella revolución se hizo por la propiedad. ¿Podría calificarse de socialista un tal sistema? Indudablemente que no. De las ideas triunfantes en aquella revolución nació la forma jurídica de la libertad de contratación. Forma contra la cual lucha el actual proletariado por considerar con exactitud que el derecho vigente nacido de la Revolución Francesa, en sus puntos esenciales, es el mismo de la locatio conductio operarum del tiempo de los romanos. Es verdad que de tal revolución salieron aniquiladas las prescripciones del derecho germánico sobre las relaciones jurídicas de los trabajadores y patrones. La relación del trabajo se redujo a una simple fórmula contractual bajo los principios que informan en general esta modalidad del derecho civil. Pero esta consagración de la igualdad jurídica hizo que el obrero perdiera la libertad de hecho que sí goza y gozaba el patrón. Sí existe la libertad contractual, pero una de las partes contratantes, el patrón, nada pierde con rechazar las propuestas de la otra y esta por la necesidad tiene que someterse. ¿Qué libertad es esta? ¿No hay una coacción que la hace irrisoria? Bella libertad esta. Libertad del propietario para enriquecerse y del obrero para morir de hambre. Por grandes que sean los perjuicios que el propietario reciba al no encontrar obreros, nunca podrán compararse a los de estos, que no tienen otros bienes de entrada que su trabajo. Como decía alguno, a quien Trotsky cita, esta libertad es la hoja de parra con que cubre sus desnudeces el capitalismo. Las características especiales del trabajo han hecho que la tan ponderada libertad y la falsa igualdad que nos son presentadas como una gran conquista, hayan colocado al proletario en condiciones muy peores de las que antes disfrutaba. Dentro de toda producción de mercancías se atiende a las necesidades del consumo, imposibilitando un superávit por encima de las fuerzas de consumo. Con la mercancía trabajo no sucede esto. Los hombres aumentan, llegan a la vida necesitados de trabajar, pero como ya lo demostramos que la libre concurrencia hace del perfeccionamiento de la técnica un factor de exclusivo beneficio individual, tenemos, en consecuencia, multitud de obreros sin trabajo. Quien posee una casa y la alquila, un capital y lo presta, una mercancía y la vende, celebra los correspondientes contratos. Pero quien compra o recibe a préstamo o toma en arriendo una casa, no enajena por virtud del contrato su independencia individual. En el trabajo todo lo contrario. El patrón que contrata al obrero adquiere cierto dominio sobre la persona del trabajador. Luego es un absurdo la libertad del contrato de trabajo y su equiparación con las demás formas contractuales estatuidas por la Revolución Francesa. Y por último, ha traído la contingencia a la vida del trabajador.
El sistema individualista hace depender la vida del obrero de un patrón o empresario que quiera ocuparlo. Hoy las masas proletarias y asalariadas no pueden menos que señalar en sus fines una reacción profunda contra la libertad bajo la forma presente. ¿Qué le importa al hombre que se muere hambre la libertad? Él necesita es la independencia, y esta no se logra sino con la igualdad económica. No necesitamos la libertad que hace esclavos. Necesitamos la libertad que hace hombres, en el sentido de ser el fin de sí mismos. No queremos la ley hecha para el pueblo. Necesitamos la ley hecha por el pueblo. O como decía Carlos Arango Vélez, no queremos la igualdad ante la ley, sino la igualdad en la ley. La primera nace de la ideología concebida en los hombres de la clase dirigente y proyectada hacia las multitudes. La segunda nace de los factores integrantes del desenvolvimiento del orden físico y proyectada en la legislación que debe ser eso. La manifestación concreta de la mecánica social. Todas las leyes de la Revolución Francesa fueron hechas por los burgueses, por los poseedores con un fin de reacción contra los nobles para defender sus personales intereses, pero en ellas no tuvo participación el pueblo. Su labor fue la de defensa de la burguesía cayendo en el engaño de que los asalariados se defendían a sí mismos. Para comprobarlo, ahí están las leyes de 20 de octubre de 1789 sobre motines, la de 17 de julio de 1791 sobre coaliciones, y por último, la Constitución de 3 de noviembre de 1791. Todas ellas nos revelan de manera nítida que allí no había un espíritu popular, sino burgués. Leyes como la segunda de las nombradas apenas sí son concebibles, y ella castiga con 500 libras de multa a todos aquellos que tomen parte en las asociaciones de defensa de sus intereses comunes. Y por lo que hace al movimiento de 1793, que Sibel califica de comunista, podemos, analizando, encontrar las mismas características burguesas. Tampoco es posible señalar como movimientos auténticamente socialistas la lucha de Babeuf de 1796, pues sabemos que las masas estaban distanciadas de él. Igual carácter burgués se observa en las revoluciones de 1830, la inglesa de 1832 y la francesa de 1848. Ni menos podemos darle el carácter de movimientos socialistas a los actos de pillaje y destrucción que se inician en Inglaterra a fines del siglo y que hallan su culminación en Suiza, Italia y Alemania. Y no tienen tal carácter, pues que les falta el fin determinado y la organización consciente. Y el último por analizar es el movimiento cartista inglés de 1837 a 1848. Si es verdad que a este lo caracteriza una concentración obrera, no es menos cierto que estaba ausente de toda doctrina trascendental y el espíritu que lo animó era un espíritu grosero y cerradamente egoísta. Carecía del sentimiento humano, o mejor digamos, socialmente universal, porque porfían las auténticas escuelas socialistas. Su programa se reduce a una vulgar defensa sin ulteriores anhelos de sus intereses circunscritos. Era más bien un movimiento reformista sin proyecciones sobre la arquitectura social. Todos estos movimientos, como su peculiaridad lo delata, eran luchas democráticas pero no socialistas. Democracia burguesa, democracia de jerarquías. Era el movimiento político indispensable que más tarde permitiría vislumbrar a las masas el objetivo natural de sus afanes y la conciencia de sus derechos. Cuando quizá demostró una tendencia proletaria era informe y ausente de sistema, lo que le permitió a las clases burguesas aprovechar aquellas fuerzas en beneficio de sus intereses.